Hola conjuritas y conjuritos. ¿Qué tal? Hoy les contaremos nuevamente las 3 historias de terror escalofriantes que no los dejarán dormir. Apaguen las luces. Pónganse sus audífonos y abracen a sus ositos de peluche superpoderosos. Que ya empezamos. El velador. Esta historia me la contó la hija de Don Martín, un velador al que le sucedieron muchas cosas escalofriantes. Pero nada como lo que le sucedió una noche en que vivió la experiencia más aterradora de su vida. Don Martín había trabajado como velador toda su vida en diferentes empresas, hasta que fue enviado a cuidar una fábrica muy vieja en las afueras del Estado de México. El lugar era muy peligroso. Constantemente se sabía de peleas, asesinatos, asaltos, violaciones, abandono de bebés, e incluso, él se llegó a encontrar con restos de misas negras, que miembros de unas sectas satánicas, practicaban en terrenos abandonados, cerca de la fábrica. Por eso, él siempre andaba armado, y muy atento. Jamás, por ningún motivo, se descuidaba. Una madrugada, cerca de las 2 a.m., tenía demasiado sueño. Así que para no dormirse, decidió hacer un rondín. Empezó, como de costumbre, por la planta más alta, y desde ahí, no vio nada extraño alrededor. Llevaba como 10 minutos revisando, cuando en el primer piso, escuchó ruidos, como de pasos que corrían, y se tropezaban con unas latas de cerveza que él había dejado intencionalmente cerca de la entrada. Inmediatamente, y pensando que se trataba de algunos ladrones, se dirigió sigilosamente hacia la planta baja. Al estar allí, con su linterna y su arma, preguntó: ¿Quién anda ahí? Estoy armado, es mejor que se vayan de aquí, o les meto un plomazo. Como toda respuesta, escuchó como un bebé empezaba a llorar. Él recuerda que pensó: Desgraciados hijos de puta, vinieron a abandonar un bebé aquí. Justo en una esquina, cerca de la entrada, descubrió un trapo blanco que se movía. Sin duda, era un bebé. Alguien lo había ido a dejar allí. Don Martín se olvidó de los ladrones, y se acercó rápidamente hasta el trapo blanco, y con todo el cuidado del mundo, lo levantó, y lo destapó. Para su sorpresa, era un bebé de aproximadamente un mes, que parecía estar en perfecto estado. Ya no lloraba, sino que ahora hacía unos ruiditos, como si estuviera platicando. Él cuenta que pensó en qué haría con él. Si lo entregaba a la policía, a un hospital, o si se lo llevaba a su casa. Pero lo que más le preocupaba, es qué haría a esas horas de la madrugada, cuando el bebé tuviera hambre. En eso estaba, cuando el bebé empezó a hacer sonidos, como si algo le diera gracia. Al principio, a Don Martín no le pareció extraño, ya que los bebés a veces ríen sin motivo. Pero después, el bebé empezó a reír un poco más fuerte. Don Martín cuenta que en ese momento, empezó a sentir miedo y escalofríos al mismo tiempo. Y dirigió su linterna hacia el rostro del bebé. En ese momento, el bebé se carcajeaba, y lo que vio el velador, lo asustó tanto, que lo dejó caer instantáneamente al suelo, junto con la linterna, y salió corriendo, olvidándose de todo. No fue hasta que amaneció, cuando unas personas lo encontraron tirado, cerca de los terrenos baldíos. Inconsciente. Dieron aviso a la policía, y fue trasladado a un hospital. Allí, Don Martín deliraba, decía cosas sin sentido. Días después, fue enviado a su casa, pero estuvo 15 días más, sin decir nada coherente. Su hija cuenta que le tocaba cuidarlo, y después de los 15 días, Don Martín le empezó a decir, como de la nada: Ese bebé era el mismo diablo. Te lo juro. Era el mismísimo diablo. Al principio, pensé que me habían ido a tirar un bebé. Lo cargué, y pensaba en qué hacer con él, hasta que se empezó a reír. Parecía que me estaba leyendo la mente. Cuando le iluminé la cara, cielo santo, aquello fue lo más horrible que he visto en mi vida. Sus ojos eran completamente negros. En la cabeza, se le movían 2 cosas, como si le estuvieran haciendo cuernos. Y su boca, estaba llena de dientes puntiagudos, y podridos, para ser la boca de un bebé. Tenía saliva, como espumosa. Era horrible.
Y su hija me contó, que al decir esto último, don Martín empezó a sollozar, y luego a llorar tan lastimosamente, que daba pena escucharlo. Repetía una y otra vez, que era el diablo. Que él, había tenido al diablo en las manos. Él, jamás se recuperó de esa impactante aparición. Y fue enfermando poco a poco, hasta que meses más tarde, murió. Sus familiares, jamás se explicaron, cómo es que algo así pudo suceder. Ni por qué. Pero sin duda, fue algo tan horrendo, que casi nunca cuentan, debido a que fue demasiado impresionante. Las brujas. Hace días, visité a unos parientes, debido a que murió un familiar, y se reunió el resto de la familia para rezar los rosarios, y todo eso. Me tocó quedarme en la casa de una prima hermana, que tenía varias hijas. La mayor de ellas, tenía 10 años, y era muy miedosita para dormir. A ella y a mí, nos tocó dormir en un cuarto muy sencillo, que tenía el techo de láminas de fierro. Y la puerta, solo era una cortina. Ya siendo de noche, empezó a llover y a entrar el aire por alguna rendija del techo. Mi sobrinita me dijo que tenía miedo de dormir ahí, porque había visto varias veces cómo una bruja andaba afuera o caminaba por el techo. Yo casi me río en su cara. Obviamente no le creí, pues yo pensaba que los niños a veces creen ver cosas que realmente no existen. Y eso le dije, que las brujas no existían, que todo tenía una explicación lógica. Ella insistió, pero yo le dije que no inventara cosas, y nos acostamos a dormir. No habían pasado ni 10 minutos, cuando por una rendija que quedaba entre la barda del cuarto y el techo de lámina, empezó a moverse algo. Mi sobrina lo vio primero, y me dijo que algo andaba allí. Yo miré, y efectivamente, parecía que algo caminaba de un lado a otro, recorriendo solo un lado del techo. Se reflejaba con la luz de la calle, porque el cuarto no tenía iluminación eléctrica. Yo enseguida empecé a buscarle explicación a aquello. Mi sobrina empezó a asustarse más, y me dijo que seguramente era la bruja que quería entrar por el techo. Yo le dije que no, que quizá era un trapo que estaba colgado en el patio y se movía con el viento y la lluvia. Pero mi sobrina me dijo: ¿Cómo puede ser eso? Si afuera no hay ropa tendida, ni hay algún trapo que pueda moverse. Ella tenía razón. Afuera, yo no había visto nada que pudiera explicar aquello. Y de pronto, algo empezó a caminar sobre el techo y rasguñaba las láminas. Yo sabía que si esa cosa quería, podría entrar por la puerta, porque como dije, solo era una cortina de trapo. Luego, escuchamos unos sonidos como guturales, parecían más o menos como los de un búho. Y después, unas alas de ave que se movían, como agitándose. Yo, ya asustada también, le dije a mi sobrina que empezáramos a rezar, que aquello quizá eran animales de los vecinos, que se habían perdido. Ni yo misma me convencí de eso, pero rezamos, y esas cosas, lo que fueran, se retiraron poco a poco. Casi no dormí esa noche. Tenía la sensación de que alguien nos estaba mirando en medio de la oscuridad. Y a la mañana siguiente, lo primero que hice fue asomarme y descubrir que era lo que se había estado moviendo por la noche. Para mi asombro, no había nada. Ni ropa, ni trapos, nada atorado por ahí. Ni siquiera había árboles. Solo era cielo abierto. Mi sobrina me dijo: ¿Ves? Te dije que era la bruja. Por acá viven algunas y no sé qué querían. Yo, aún dudando de eso, le pregunté a mi tía si era cierto que por ahí vivían unas brujas. Ella me dijo que sí, incluso me dio santo y seña de una señora que conocíamos y afirmó que ella era una bruja.
Yo le pregunté que cómo sabía eso, y ella me dijo que, en 2 ocasiones, cuando fue al molino de madrugada, encontró a la señora arrinconada en el portón de unos vecinos. Y era raro, porque la señora vivía ahí cerca, no era lógico que se quedara a dormir en la calle. Además, estaba como jorobada, hecha bola. Y que tan solo al dar las 6 de la mañana, la señora se fue a su casa. También me dijo que si las quería reconocer, que me fijara en sus pies, pues sus dedos pulgares siempre están encimados sobre los demás dedos. Que ellas no eligen ser brujas, sino que nacen con eso. Incluso se casan y tienen hijos. Y a su vez, sus hijas también serán brujas y sus hijos, nahuales. Me dijo mi tía que es algo que no se pueden quitar. Y quieran o no, tienen que beber sangre de los niños. Y que, eso sí, siempre se acuerdan de todo lo que hacen, y en el día, ellas saben dónde hay bebés recién nacidos, y por la noche van a matarlos. Estos parientes viven en el campo, donde aún se siguen ciertas costumbres y tradiciones antiguas. Y por lo mismo, allí, aún suceden muchas cosas sobrenaturales. El diablo en la cueva. Este relato le sucedió a mi abuelo, que era de Oaxaca, y la gente de allá tenía diferentes costumbres. Mi papá me cuenta que cuando tenía unos 7 años, mi abuelo tomaba mucho, y para variar, cuando se encontraba en ese estado, en varias ocasiones, le pegaba a mi abuelita, y después, se salía enojado, y seguía viviendo en pleno cerro. En particular, en una cuevita que él había acondicionado, para cuando quisiera beber. Pero una noche, cuenta mi papá, que así como se salió, volvió a entrar, solo que un poco alterado. Solo un poco, debo reconocerlo, mi abuelo tenía sus tanates bien puestos, a él, casi nada lo intimidaba. En fin, mi abuelita le preguntó qué le pasaba, y él, de repente se desmayó. Mi abuela lo empezó a limpiar con ruda, con un huevo de guajolota, y a rezar, de acuerdo a sus creencias. Pues debo aclarar, que mis abuelos eran descendientes directos de mixtecos, tanto mi papá, y mis abuelos, hablan ese dialecto. Después de esto, mi abuelo decía que veía a alguien en la ventana. Durante 3 días estuvo así, y después, les contó a todos esto. Cuando salí, me fui a mi lugar de descanso, y prendí fuego. Entonces, frente a mí, estaba un fulano. Que solo me veía. Yo seguí tomando, pero me empezó a molestar su persona, y le dije ya enojado. Ya vete, ¿no? Entonces, él se levantó, rodeó el fuego, y se acercó a mí. Cuando lo vi de cerca, estaba desnudo. Tenía cuernos enroscados, como de caracol, y tenía una cola muy larga. La tenía enroscada en un hombro, y no me dijo nada. Se salió de la cueva. Después de un rato, me empecé a sentir mareado, y me salí. Cuando llegué aquí, me desmayé. ¿Y qué creen? Al que veía en la ventana, era este mismo sujeto, de cola larga, que por la descripción, seguramente era el diablo. Pero a los 3 días, mi abuelito ya andaba como si nada. Eso sí, en ese lapso, mi abuelita lo seguía limpiando, y rezando. Irónicamente, mi abuelo no gritaba, o mostraba un miedo natural, que cualquiera sentiría al ver eso. En realidad, solo se veía un poco alterado, pero nada más. Y bueno, conjuritas, y conjuritos, esto ha sido todo por el momento. Gracias a todas y todos, por compartirnos sus historias de terror reales, nosotros las leemos todas, y las vamos compartiendo poco a poco. No se desesperen, si no las ven publicadas rápidamente, son bastantitas, y las contamos como van llegando. Ah, y no olviden preparar sus creepypastas, que el próximo mes, empieza el tercer concurso. Mientras tanto, les deseamos excelentes pesadillas, y... ¡hasta pronto!